Cordial saludo, compañeros y tutora. Mi nombre es Julián Andrés Muñoz y en el siguiente video voy a demostrar el desarrollo de la unidad 2 y 3, fase 3, y hacer la práctica número 2. El primer ejercicio consiste en tener una señal de entrada versus la señal de salida del amplificador y que nos demuestre la señal que tenemos más la ganancia de la señal de salida. Le damos play, coloquemos un voltaje de 12 voltios. Aquí podemos ver cómo tenemos la señal de entrada en azul y la ganancia del amplificador en rojo. Vemos que es la misma señal senoidal, pero con una ganancia ya establecida por el usuario. Aquí podemos ver el código, que es la línea en el espacio en la que se va a demostrar la onda senoidal. Aquí pedimos que ingrese el voltaje. Aquí el voltaje ingresado queda como voltaje de entrada, VE. Aquí en Y lo que hacemos es voltaje de entrada por seno del tiempo, o sea, el tiempo en segundos de lo que se va a hacer con la señal. Y aquí tenemos el voltaje de salida de esa onda senoidal por 2 para que muestre la amplitud y el voltaje pues que va a tener de ganancia. Esta parte del title es lo que muestra pues la gráfica, que es la señal de voltaje de entrada versus la amplitud de salida, y ese comando grid nos permite que la gráfica se vea con cuadrículas. Este comando catch m exception va con este try y nos sirve para que en el algoritmo, en el código, nos muestre si tenemos algún error de escritura, si hace falta una comilla, un punto y coma. Él nos dice en qué línea está el error. Vamos con el segundo punto, que consiste señal de salida del amplificador versus señal de salida incluyéndole un nivel de DDC definido por el usuario. Le damos play, ponemos 12 voltios. Esperamos que MATLAB haga los cálculos para demostrar por medio de la gráfica lo que se estaba pidiendo. Podemos ver señal de voltaje de entrada y amplitud de salida más nivel DC. Vemos la cuadrícula, que es con nuestro comando grid. Y aquí en el código, aquí tengo unos comandos, unas líneas de código etiquetadas que no participan, porque aquí este comando regpulse nos permite ver la señal cuadrada o triangular. Lo podemos ver. Este es del segundo ejercicio. Vamos para el tercer ejercicio, que consiste señal de salida del amplificador versus señal de salida incluyéndole un ruido blanco. De acuerdo a la información que nos subió la tutora al entorno colaborativo, ruido blanco, aquí podemos ver el ruido blanco que también lo podemos obtener por medio de la densidad espectral de potencia.
De acuerdo a lo que nos indica lo que se estudió, dice que este ruido espectral de potencia es la serie de Fourier al cuadrado. Aquí en esta línea de código tenemos la serie de Fourier, la transformada de Fourier, perdón, al cuadrado, para que nos muestre ese ruido blanco más la señal de salida del amplificador. Dejamos play. Y aquí nos muestra ese ruido en todo el ancho y largo de la señal del amplificador de salida. Y vemos pues que lo mismo, el voltaje de entrada ya lo tenemos establecido. Aquí la señal senoidal. Aquí tenemos que la duración de la transformada de Fourier. N igual a 512, número de veces que se repite. O sea, es el número de veces en la que se va a estudiar cada punto de esa transformada. Y INST 0.5 es la iniciación. Y INST F igual a 1 sobre duración es el incremento de la frecuencia. Aquí en la señal tenemos la transformada de Fourier. Aquí tenemos el incremento de ruido blanco en la señal, que lo llamé RB, es la señal, es la transformada de Fourier al cuadrado, más Y, que es la señal de salida del amplificador, una onda senoidal. Tenemos para que nos grafique, y le ponemos en la parte de abajo X label, es para ponerle el nombre. Yo le puse tiempo en segundos y es la gráfica de la señal más su ruido blanco. Y el título de la gráfica es la señal del voltaje de entrada y señal de salida de ruido blanco. Nuevamente grid para que nos muestre la gráfica con cuadritos. El punto 4 consiste en señal de entrada del amplificador versus salida, incluyendo un desfase definido por el usuario. Damos play. Vamos a un desfase de 180 grados. Aquí nos muestra la gráfica, nos muestra pues el desfase de la señal en rojo. Aquí tenemos el tiempo, que va entre menos 10 hasta 10, y el incremento es de 0.1 en 0.1. Voltaje de entrada ya establecido. La F, en este caso va a ser la frecuencia en la que se va a desfasar la señal. Tenemos el voltaje de entrada, que para que sea una onda seno, y aquí tenemos la onda senoidal desfasada, la llamé F2. Tenemos nuevamente el entrada de señal de desfase y el grid. Por último, se realizó el punto 3.39 y por medio de un diagrama de flujo algoritmos, diagrama de flujo, pseudocódigo y código fuente para la construcción de solución, cada uno debidamente comentado. Este diagrama de flujo lo hice en línea por medio de un aplicativo que permite hacer diagramas de flujo en línea. Aquí cito la dirección de la página por si quieren hacer un diagrama de flujo. Aquí decimos que la polarización del BJT, aquí el usuario elige el tipo de polarización y hay un menú: polarización fija, polarización estabilizada en emisor, polarización divisor de voltaje, y cada una tiene su particularidad para que el usuario pueda establecer en el problema planteado
El aplicativo permite que el usuario elija primero la polarización, lo que vemos en el menú. Hay que fijar el valor de la fuente de C aplicada, definir el valor de la corriente, establecer la ganancia del transistor BJT empleado para que arroje ¿qué? El valor de las resistencias a usar, el valor de la corriente de saturación. Aquí vemos en el menú, cuando el usuario elige polarización fija, muestra un siguiente bloque que dice establezca el valor de la ganancia del BJT, que ha guardado en una variable que la llamamos BSE. También permite al usuario ingresar el valor de la corriente colector, que ha guardado en la variable IC. Y por último, ingresa el valor de la fuente DC, que ha guardado un BSC, al igual que las demás polarizaciones. Polarización divisor de voltaje, polarización estabilizada en emisor. ¿Qué cambia? Cambia en sí el usuario siempre va a elegir los valores. El valor de la ganancia, el valor de la corriente de colector y el valor de la ganancia del BJT. ¿Qué cambia en cada elección pues que tome el usuario en las diferentes ecuaciones? RC, RE y S, que es la corriente de saturación, RC, que es la resistencia del colector, RE, que es la resistencia equivalente, la VB es el voltaje de base, y aquí muestra la salida pues de cada menú, de cada submenú, de acuerdo a la polarización escogida. Tenemos RC, RE y S y voltaje base. En la polarización estabilizador emisor tenemos resistencia colector, resistencia equivalente y corriente de saturación. Y en la polarización fija tenemos a la salida la resistencia colector y la corriente de saturación. Esta resistencia colector es la resistencia que va a poder usar, que va a poder utilizar el usuario de acuerdo a la polarización escogida para la ganancia pues, de su BJT. Por último, ese código, ese pseudocódigo en diagrama de flujo, lo transcribí pero en MATLAB, donde por medio de un menú podemos escoger la polarización fija, polarización estabilizada en emisor, polarización divisor de voltaje. Si el usuario no quiere elegir ninguna, con 0 vuelve y sale y vuelve e inicia pues el proceso. Entonces aquí tenemos que M es la variable donde va a quedar guardado el menú pues de acuerdo a la opción que escoja del 1 al 3. Entonces tenemos un switch case que está en caso 1, polarización fija, caso 2, polarización estabilizada en emisor y paso 3, polarización divisor de voltaje. Cada línea de código tiene su debida etiqueta para que sea entendida pues por la persona que la vaya a utilizar. Compañeros, de esta manera pues demuestro por medio de MATLAB una posible de las tantas soluciones que pueda tener el problema planteado al inicio del semestre en la clase de software para ingeniería. Me despido, tengan un feliz resto de día. Hasta luego.